la palabra. Voy a hablar del segundo personaje sobre la serie Antes y Después de Jesús. Hemos estado hablando, el domingo pasado hablé de fuego extraño, ¿verdad? Y hablé acerca del mover del Espíritu Santo y cómo a veces somos tan fáciles de decir qué es de Dios y qué no es de Dios. Hace 2 domingos arranqué la serie y hablé de Tomás, no el de no, Tomás, el discípulo, uno de los apóstoles, y cómo él tenía dudas. Se llamó el sermón La voz de los que dudan honestamente. Hablé de Tomás, cómo fue su antes y después de Cristo. Hoy quiero hablar de otro personaje que tuvo un encuentro con Jesús, y este personaje es la mujer adúltera. No conocemos su nombre, pero fue una mujer que fue encontrada en el mismo acto de adulterio, y esto está en Juan 8, pero antes quiero leer Génesis 3:21. Voy a leer 2 porciones de la Biblia, ¿está bien? Dice así, Génesis 3:21: Dios el Señor hizo túnicas de pieles de animales y con ellas vistió al hombre y a su mujer. ¿Ok? Dios hizo túnicas de ¿qué? Pieles de animales, y con ellas vistió al hombre y a su mujer, a Adán y a Eva. Dios les cubrió de su pecado y de su vergüenza. ¿Con qué? Con pieles de animales. Juan 8, versículo 13 y 11. Dice: entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La pusieron en medio del grupo y le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo en el momento mismo en que cometía adulterio. La ley de Moisés nos ordena que debemos apedrear a esa clase de mujeres. Esa clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Ellos le estaban poniendo una trampa al hacerle esa pregunta, para así tener de qué acusarlo. Están metiéndole una trampa a Jesús. Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en el suelo con su dedo. ¿Qué hizo Jesús? Se inclinó y escribió en el suelo. Como seguían haciéndole preguntas, estaban duro y dale, como decimos nosotros. Ahí estaban. ¿Qué pues, Jesús? Se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que nunca haya pecado, tire la primera piedra. Y se inclinó de nuevo a seguir escribiendo en el suelo, a terminar la frase, terminar la palabra. Al oír esto, los más viejos comenzaron a irse, y luego, poco a poco, los demás también se fueron. Solo la mujer seguía ahí, y Jesús se quedó solo con ella, porque cuando todos te abandonan, Cristo sigue ahí. Amén. Entonces él se enderezó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? Nadie te ha condenado. Hay otra versión que dice: ¿dónde están los que te acusaban? Ella dijo: nadie, Señor. ¿Qué respondió? Nadie. ¿Cómo llamó a Jesús? Señor. Yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. He titulado este mensaje: Cóbrame a mí. Atentamente, Jesús. Cuando yo era un niño, un día en épocas de Navidad, ¿cuántos se acuerdan aquí que las Navidades antes estaban más chidas? No como ahorita, todas chafas ahí, los morrillos en el teléfono en la Navidad. Antes las Navidades estaban tremendas. Aquí están mis abuelitos en Tijuana, se ponían tremendas las Navidades. De hecho le dije a mi abuelita: vamos a ir a una Navidad a que nos haga romeritos otra vez. Mi abuelita hace unos romeritos, nadie de ustedes ha hecho romeritos de esa calidad. Y vamos a ir pronto, y ya nos estamos comprometiendo desde la otra vez para ir a la Navidad en Tijuana. Pero las Navidades se ponían buenas. Entre ellas comprábamos, o entre lo que hacíamos en Navidad, comprábamos pólvora. ¿Sí? ¿Sí se acuerda? Que compraba palomitas, pedos de bruja. ¿Se acuerda? Los barrenos esos que tronaban duro, los perros ladraban duro. Y hacíamos varias vagancias. El Bebis, mi amigo, el Bebis y tu servidor, amigos inseparables, siempre queríamos hacer vagancias. Un día íbamos caminando como 2 hombres de bien,
Son dos hombres formados, hechos y derechos, 7 años, él 8. ¿No? Vamos caminando por la calle entre todas nuestras ocupaciones y diligencias. Traemos unas varitas de bengala prendidas, ya sabes, las prendías y caminabas así como, vamos en modo navideño, ¿verdad? Caminando, traía mi esta de bengala prendida. Pasamos a un lado de un carro con las ventanas abiertas. Y dije, ¿qué impide? El carro tenía asientos de piel. Entonces el Bebis y yo dijimos, ¿qué? Y aventamos la bengala dentro del carro con los asientos de piel. Y luego él también. Cuando vimos que eso se empezó a prender, nos fuimos cada quien a su casa, bien asustados. Y nos fuimos, cada quien se encerró. Tú te pones a ver María la del Barrio y yo la usurpadora, le dije, que era lo que estaba en ese momento en las novelas. Cada quien se metió, pero alguien nos vio. Fueron a tocarle a mi mamá y le dijeron a mi mamá, el Pelón y el Bebis los vimos, o los vieron, quemaron el carro de mi esposo, el Papos. Todavía oro que no vengan Alfa, ni Fernanda, ni el Papos. Eran nuestros vecinos. Dios los bendiga si están viendo este video, están grabando. Ellos sabían y les dijeron que nosotros quemamos. Y mi mamá salió con su mandil y dijo, yo sé lo que tengo en mi casa. A mí no me van a difamar a mi peloncito. Él no hizo eso. Él estaba aquí viendo a la usurpadora. Y yo viendo a la usurpadora así, ya con mi vaporú puesto y toda la cosa. Pero yo fui, y fue el Bebis. Ya confesé ese pecado, Cristo ya me perdonó. Pero esos asientos de piel, el que sabe de piel, el que sabe de tapicería, son caros. Y le dijeron, ¿quién va a pagar? Entonces ahí no, pues que no fueron. Y como no había cámaras, no, que no fueron, que sí fueron. Creo salió mi abuelo Everardo y dijo, ¿cuánto salen esos asientos? No, pues salen tantos, son caros. Y mi abuelo pagó. Yo dije, ay, qué bueno, si no me hubieran mandado a vender pitayas todos los días sin parar. Y alguien pagó por mí. Ahora, yo era un niño de 7 años, y no sé cuánto traducido al dinero de hoy, cuánto salen unos asientos de piel, ¿verdad? Pero te aseguro que no salen baratos. Y un niño no podía pagar eso. Yo, como un niño de 7 años, me era imposible pagar esa deuda tan grande, porque al final lo hice consciente. Yo me acuerdo, parece que fue ayer, yo me acuerdo. Doña Julia también salió a defender al Bebis, ¿verdad? No fueron ellos, nuestros chiquitos son incapaces. Sí fuman arriba de los árboles y rayan paredes, pero no andan quemando asientos de piel. Hubo alguien que pagó por mí mi deuda. Y esta mujer, no sabemos su vida. De hecho, no sabemos su nombre. Solo la conocen como la mujer encontrada en el mismo acto de adulterio. Algunas partes de la Biblia subtitulan esta historia como la mujer adúltera. No sabemos su nombre, pero esa mujer tuvo un encuentro con Jesús. ¿Y en qué historia y en qué contexto? Pero esa mujer se acostó con un hombre que no era su esposo. Los encontraron en el mismo acto de adulterio. Jesús está en el templo por la mañana y estos hombres planean llevarle a esta mujer a Jesús. Ahora ellos llegan y le dicen, maestro. Ahora sí, maestro, en realidad era una trampa. Querían saber qué opinaba Jesús. Maestro, la ley de Moisés dice en Levítico versículo 20, aunque no existía la división de la Biblia, ¿verdad? Pero te aseguro que los fariseos le hubieran dicho el capítulo y el versículo. Levítico 20 versículo 10 o Deuteronomio 22 versículo 22 dice que una mujer o un hombre encontrado en el acto del adulterio merece la muerte. ¿Qué dices tú? Y Jesús ahí está, sabiendo que esa mujer había pecado.
Esa mujer se acostó con un hombre que no era su marido. Fallaron a sus esposos. Según la ley mosaica, la ley de Moisés, tenían que pagar. ¿Cuál era el costo del pecado de adulterio? Ser enterrado en piedras, según Levítico y Deuteronomio. Y hubo muchos que murieron apedreados en el Antiguo Testamento por haber pecado de esa manera, según la ley. Vienen a Jesús y le dicen: ¿tú qué dices? Si la paga del pecado es muerte. ¿Cuál es la paga? La muerte. ¿Cómo pagamos el vivir en pecado? ¿Cómo se paga el pecado o la factura del pecado? Con la muerte. El que peca debe morir. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Cuántos pecadores sabemos aquí? ¿Qué nos toca hacer a nosotros para pagar nuestra deuda? Morir. Así se cubre el pecado. Porque sin sangre no hay redención. ¿Por qué leí Génesis 3? Porque cuando lees Génesis 3 encuentras a Dios cubriendo a Adán y a Eva por su pecado. ¿Con qué? ¿Con pieles de qué? ¿De cuáles animales? De unos que existían, que tuvieron que ser sacrificados por el mismo Dios. Se derramó sangre para cubrir el pecado de Adán y Eva. ¿Quién hizo ese primer sacrificio? Dios. ¿En favor de quién? Del humano, del hombre, de ti y de mí. Por cuanto todos pecaron, dice el apóstol Pablo, Adán, el primer Adán nos representa. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia o de la gloria de Dios. Tú y yo venimos de un hombre llamado Adán. Hay solo dos tipos de personas: los que vienen del linaje de Adán, y luego dice la escritura en el Nuevo Testamento, o los que vienen del segundo Adán, que es Cristo. O estás en Cristo o estás en Adán. No hay más. No hay tres sopas, solo hay dos sopas: Cristo o Adán. Pregúntale a tu vecino: ¿Cristo o Adán? No, el Che Guevara, hermano. Che Guevara, no, yo soy del Chicharito. ¿El primer Adán o el segundo Adán? Ahora, ¿quién demanda la muerte del pecador o el derramamiento de la sangre? Esta es una pregunta teológica. Nos vamos a poner teológicos hoy, ¿está bien? Nada más Belén quiere aprender teología. ¿Alguien más? Ok. ¿Quién demanda la muerte del pecador? O sea, la paga del pecado es muerte. ¿Quién pide eso? Y hay un debate en dos corrientes doctrinales. Una corriente dice que quien pide la sangre es la justicia de Dios y la ira de Dios. El mismo Dios es quien demanda, como un rey justo, que el pecado sea castigado. La misma santidad de Dios. Y tiene mucha validez. La otra corriente teológica dice que quien demanda la sangre es la ley del pecado, la muerte y el reino de las tinieblas. O uno u otro. ¿Quién demanda la sangre del pecador? ¿Quién es el que acusa a los hermanos? Apocalipsis 3, Apocalipsis 20. El acusador de nuestros hermanos, dice la Biblia, fue echado al lago de fuego. Satanás es el padre de mentira, pero Satanás también es el acusador de nuestros hermanos. Si alguien te ha acusado delante de Dios, es el diablo. Porque el diablo es pro muerte. El diablo quiere tu cabeza. Y hay una explicación teológica. Por eso les digo que nos vamos a poner teológicos. Hay algunos que hablan sobre los niveles de importancia en el cielo. Dios, por supuesto, el yo soy. Pero luego hablan acerca de los ángeles caídos y los seres humanos. Entonces, en el cielo, ¿cómo está la jerarquía en autoridad?
Salmos capítulo 8, ¿alguien lo ha leído? Dice, le has hecho, ¿quién es el hombre para que él tengas memoria? Y luego dice, le has hecho poco menor que ¿quién? Que los ángeles. Pero desde el origen, algunos teólogos dicen, no fue así. Porque los ángeles no fueron creados a imagen de Dios y los seres humanos sí. Dios formó a Adán y lo hizo ¿qué? Semejante, a imagen y semejanza de ¿quién? ¿De un ángel? De Dios. Pero el diablo siempre ha querido ser como Dios. De hecho hay un salmo que dice que Satanás era un querubín. Oh querubín, hijo de la mañana. ¿Tú qué decías? Y luego hay un salmo que dice que los querubines son los más cercanos al trono de Dios. Satanás era muy cercano. Y un día escuchó al Señor decir, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Satanás se llenó de odio contra todo lo que sea más alto que él. Dios había hecho su deidad, que no comparte su gloria con nadie. Pero en segundo lugar, antes de la caída, era el ser humano. En tercer lugar, los ángeles. Y en cuarto lugar, los ángeles caídos. Pero cuando Adán pecó, dejó de ser en importancia el que tenía el dominio y la autoridad, según Génesis. Por eso dijo David, le has hecho poco menor. Cambiaron de lugar. Los ángeles en segundo y los seres humanos en tercero. ¿Está conmigo o no? ¿Y eso qué tiene que ver con la mujer adúltera? Pues, al grano, pastor. Cálmese, hermano. A ver, respire, ¿no? Cálmese. Me quedan 23 minutos. Cálmese. Autoridad. Dios nos dio autoridad, pero la perdimos en el Edén. La perdimos. ¿Quién demanda la sangre? Hebreos 2:14. Los padres de la iglesia hay algo que le llaman la teoría del rescate. La teoría del rescate, padres de la iglesia como Ireneo, por ejemplo, hablaban de esto y ellos decían que quien demandaba la sangre no era un Dios que es pro vida, pues. Él no desea matarnos ni castigarnos, Él desea amarnos. Pero hay una ley, la ley del pecado. Por lo tanto, Satanás se abraza de la ley del pecado y dice, si hay pecado, yo engañé a estos tipos, Adán y Eva, mátalos. Y Dios, en lugar de matar a Adán y a Eva, mató a un cordero. Derramó sangre sustitutiva para justificar el pecado. Y a Adán y a Eva los expulsó del Edén. Aunque espiritualmente murieron, Dios les permitió la vida. Porque Dios siempre va a ir por la vida. Dios siempre nos va a querer amar, abrazar. Pero Satanás siempre nos va a querer muertos. Porque el ladrón, según Juan 10, no viene sino para matar, hurtar y destruir. El diablo te quiere muerto. Dile a tu vecino, te tengo una noticia. Hay alguien que quiere tu cabeza. No que vinimos a buenas noticias, pastor. La teoría del rescate dice que es Satanás quien exige de la ley del pecado, exige la muerte de los hijos de Dios. Hebreos 2:14 y 15. Nosotros somos seres de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo igual a nosotros. ¿Qué se hizo el Señor? Igual a nosotros. Solo así podía morir. ¿Para qué? Solo así podía morir. ¿Para qué? Para vencer al diablo, que tenía poder para matar a hombres y mujeres, basados en la ley de la muerte, en la ley del pecado. A causa del pecado viene la muerte. Y luego dice, con su muerte, versículo 15, solo así podía morir para vencer al diablo, que tenía poder para matar a hombres y a mujeres. Versículo 15, con su muerte Jesús dio libertad a los que se pasaban la vida con miedo a la muerte. Juan el Bautista, cuando aparece Jesús, lo menciona de una manera
especial. ¿Y qué dice Juan el Bautista cuando aparece Cristo públicamente? He aquí el Cordero, la misma tipo y figura de Adán y Eva para cubrir su pecado. Ahora Juan dice algo nuevo. He aquí el Cordero de Dios que muere para cubrir el pecado del hombre. No, he aquí el Cordero de Dios que quita. El primer cordero solo cubría. El segundo cordero, el Cordero de Dios, el Cordero Santo, no vino a la tierra a morir en tu lugar para quitar, para cubrir tu pecado. Vino para quitarlo de una vez y para siempre de tu vida. Ya no eres pecador, ahora eres justificado, ahora eres salvo por la gracia. Tenía que morir para vencer al diablo, no solo al pecado, porque eso se le llama guerra espiritual. La guerra espiritual es el conflicto entre Dios y Satanás, el que demanda sangre y el que derrama sangre. Dios derrama su sangre por amor a la gente. La gente es presa de Satanás, quiere su sangre para satisfacer sus propios deseos y odio contra el gran yo soy. El diablo está en guerra contra Dios y Dios murió en nuestro lugar y derramó su sangre para que nosotros tengamos vida y victoria. Esa es la guerra espiritual. Hay un conflicto constante. El diablo te quiere fuera del jardín, hermano. Iglesia, abran los ojos. Tienes un enemigo que te quiere fuera del jardín. Obviamente tú vives en Oblatos, en Talpita, en Zapopan, en Guadalajara, en Tonalá, en Tlaquepaque, ¿verdad? ¿Cuántos vienen de la tierra santa de Tonalá? ¿Ah? No vivimos en el Edén, pero el Edén representa voluntad de Dios. Pero muchos no viven en el Edén porque viven en pecado. El diablo te tiene fuera del jardín, pero en Cristo tenemos acceso al jardín. En el primer jardín, en el Edén, el hombre Adán dijo que se haga mi voluntad. En el segundo jardín, en el Monte de los Olivos, Jesús dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Se da cuenta del paralelismo? Hay una guerra espiritual. Ahora que van a lo de la puerta, los que van a ir a la puerta, ¿cuántos ya se inscribieron? ¿Nadie? A ver, no sea solidario, si no se inscribió, no diga A ver, ya, ¿alguien ya se inscribió? ¿Cuántos van a ir a servir a la puerta? Ahora sí puede decir Ok, por acá ya se inscribieron. Me dijeron que hay más de 20 inscritos a la puerta. Allá vamos a hacer algo que se llama liberación. ¿Qué es eso? Echar fuera a los demonios. Y no se asuste porque es que esto es metafísica, esto es de la nueva era. No, está en la Biblia. Jesús echaba fuera a los demonios. Algunos conviven con sus demonios. Es más, hasta cantan con reiki. Mis demonios, o algo así. ¿Cómo dice la canción? Bueno, ahí luego se las paso. Habla de los demonios que conviven con sus demonios. Te voy a decir algo, nosotros no convivimos con Satanás, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Eso es guerra espiritual. Ahora, Marcos 10:45 dice: yo, el Hijo del Hombre, soy así. Está hablando Jesús. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine ¿para qué? Para liberar a la gente que es esclava del pecado. Y para lograrlo, pagaré con mi vida. El mismo Cordero. Satanás, el acusador de nuestros hermanos, y la ley del pecado exigen la muerte de los que hemos pecado. Pero Jesús se hizo hombre y pagó por nuestra deuda. No, yo ahí hubiera aplaudido. Él pagó por nuestra deuda. ¿Sabes por qué a veces no aplaudimos? Porque no sabemos cuánto cuestan unos asientos de piel. Por eso no le damos valor. Pero imagínate que le debes a Fábricas de Francia 240,000 pesos. Y algunos están diciendo: ¿quién le platicó? Y te llega una carta donde te dice: señor, usted tiene una deuda con nosotros, o señora, de 240,000 pesos. No se preocupe,
la deuda está saldada, alguien pagó sus 240,000 pesos. Atentamente, Fábricas de Francia, o Liverpool, o Coppel, o depende de su clase social, ¿verdad? Cuidado con el perro, ¿verdad? O con tienda de la hermana Sara, depende de usted compre su ropa, sus muebles. Pero, ¿qué sentirías si te perdonan 240,000 pesos? Diría, no, pues es lo que gano un día. Depende. Pero aquellos que valoran esto y dicen, wow, nos invitas las tortas ahogadas a todos los que estamos aquí, de pura alegría. Ahora, pastor, ¿qué tiene que ver esto que está enseñando de teología con la mujer adúltera? La mujer adúltera somos tú y yo, que tenemos una deuda que no podemos pagar. Ahora, no estoy hablando de aquel que viene por primera vez a Cristo, porque escucha, el evangelio no es solo la entrada, el evangelio, dice Tim Keller, el evangelio no es el ABC de la vida cristiana, el evangelio es de la A a la Z de la vida cristiana. Es decir, tú y yo hacemos uso de la gracia, no solo hoy ni mañana. La gracia es algo que nos renueva constantemente en el 2024, en el 2025, en el 2026, en el 2030, en el 2040, en el 2050. Vamos a necesitar la gracia preciosa de nuestro Señor Jesucristo para mantenernos caminando. Ahora, cuando el Señor le dice a esta mujer, cuando el Señor se incorpora y se levanta de escribir en el piso, la gente le dice, ¿qué onda con esta mujer? Él responde, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Alguien aquí hubiera podido apedrear a esta mujer? Alguien que diga, no, es que eso es el apóstol Pablo y luego yo. Póngame en una vitrina, pastor. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y nadie pudo. Ahora el Señor se inclina y escribe en el suelo. Algunos lo ven como un acto de Jesús para tomar tiempo y pensar, ¿verdad? Como que ya lo agarraron en la matada. Si dice, mátenla, van a decir, ¿dónde está el Dios amoroso del que él habla? Pero si él dice, no la maten, no le hagan caso a la ley de Moisés, va a quedar como alguien que abolió la ley. Y eso es digno de cárcel. Le pusieron una trampa a Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Se inclinó. Algunos dicen, se inclinó para agarrar tiempo a ver qué pensaba en decir. No, el Señor ya sabía eso. No ocupaba tiempo. Dios no ocupa tiempo para fabricar algo en su cabeza. Hay otros que dicen, no. Él se inclinó para hacer alusión a Jeremías 17:13, que dice, los que se apartan de ti serán escritos en el polvo. Para eso se inclinó. Los padres de la iglesia, o la interpretación patrística, como le llaman algunos teólogos, también dicen que se inclinó para escribir los nombres de los pecadores que estaban ahí presentes. Andy Stanley, por ejemplo, dice que Jesús se inclinó a escribir los nombres de las personas que estaban ahí, que se habían acostado antes con esa mujer. Como diciendo, Juanito, ¿no? Y ahí está Juan con la piedra así. Hay quien propone que Jesús está escribiendo los nombres de la gente de ahí que se había acostado con ella. Y desde el más grande hasta el más chico soltaron su piedra y se fueron. Es que todos en este cuarto necesitamos a un Jesús que se incline. No hay quien pueda decir, yo no necesito a Dios. Hace un tiempo una mujer de la iglesia me dijo, fulanito líder, necesitas disciplinarlo. Y a sutanito también. Y no les estás dando la disciplina que tienes que ejercer toda la justicia sobre ellos, pastor. Y ella quería una disciplina extrema para estas personas. Pero pasó el tiempo y su hijo se involucró con una joven adolescente de la iglesia. Su hijo siendo casado. Y le dije,
¿también le damos disciplina a tu hijo? Ella decía, tenemos que hacer público este pecado. Y le dije, ¿hacemos público ahora el pecado de tu hijo? Y me dijo, yo ya di la cara por él. Le dije, no importa, tú no eres Dios. Hagamos público el pecado de tu hijo, como querías que hiciéramos público el de todos los demás. ¿Sabes qué? Cuando se trata de otros, queremos justicia. Todo el peso de la ley sobre esos de la alabanza. Todo el peso de la ley sobre los de proyección que me pusieron mala diapositiva en la mañana. Todo el peso de la ley sobre esa muchacha que pecó. Pastor, todo el peso de la ley sobre este matrimonio que anda en pecado. Pero cuando llegamos a ti, dices, un poco de misericordia. Queremos justicia para otros y gracia para nosotros. Y si del que estamos hablando es tu hijo, ¿quieres que caiga el mismo peso de la ley? ¿Qué escribió Jesús en el piso? ¿Qué escribió? Hay autores que proponen que escribió la palabra gracia. Gracia. La gracia es un regalo inmerecido. Tú y yo no nos merecemos la gracia. Tú y yo no nos merecemos el perdón. Porque algunos aquí están pensando, esa mujer adúltera, qué bárbara. Todo el peso de la ley. A lo mejor tú y yo habríamos cargado piedras ese día. Hubiéramos sido de los que estaban listos para apedrearla. Pastor, pero yo no adulteré. No, pero eres un chismoso bien tremendo. Pastor, yo no fui esa mujer adúltera. No, pero consumes pornografía en esa computadora. Yo no soy esa mujer adúltera. No, pero le hablas a tu esposa como si la odiaras. Yo no soy esa mujer adúltera. Gracias Dios porque no me hiciste como estos pecadores. No, pero eres un orgulloso. Y acuérdate que el querubín se convirtió en Satanás por el orgullo. C.S. Lewis me encanta porque le llama el gran pecado. Y dice, a Dios no le asusta este pecado ni este pecado. El más grande de todos se llama orgullo. El que cree que está bien. El que mire, el que crea que está bien, mire que no caiga. Porque hay muchos que sentimos que somos la coca del desierto. Gracias Dios porque hice mi devocional. Soy impecable, qué bárbaro. Job y yo. Gracias porque nunca he faltado a la oración. Es que cristianos como yo ya no están fabricándose. Estamos impresionantes, somos escasos. Y el orgullo es igual que el adulterio. Pastor, entonces todos los pecados son igual. No, el pecado delante de Dios es pecado. Las consecuencias son diferentes. Por ser orgulloso tengo algunas consecuencias, pero por quedar embarazado antes del matrimonio tengo otras. ¿Sí me explico? Hay diferentes consecuencias, aunque el pecado delante de Dios es pecado. Por eso algunos le llaman pecados grandes y pecados pequeños, pero el pecado es pecado. Todos en este cuarto, quiero hoy que te quedes con esto, iglesia. Todos necesitamos al Jesús que se inclina. Todos necesitamos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Todos. ¿Qué escribió Jesús? La Biblia no nos dice qué escribió Jesús. Solo hay interpretaciones. El domingo pasado yo hablé acerca de un mover profético en esta casa y les dije, Dios nos ha hablado en palabra profética de diferentes maneras. En esta casa hace unos 4 años Dios nos dio una palabra profética y en esa palabra profética, por medio de una profeta, el Señor nos dijo, ¿quieren saber qué escribí en el suelo aquel día?
Ya sé que algunos están diciendo, no se va a atrever a decir que él sabe lo que millones de cristianos en el mundo no saben. Ave María Purísima. A ver, no lo tienes que creer. Yo mientras hacía el sermón dije, ¿lo digo o no lo digo? Porque algunos no están listos. Ahora, aclaro, paréntesis, no somos una secta. Ya la otra vez hablé acerca de los frutos. ¿Sí? No nos reunimos en la madrugada a hacer sacrificios de animales y no somos esa doctrina de demonios y el movimiento de Jezabel. Los jóvenes están sirviendo a Cristo. No. Nos puedes conocer a nosotros, a mi esposa, a mí, a mis hijos. Habla con Regina, no es una niña de secta, ¿ok? O sea, es una niña sana. Es nuestro fruto. Pero nos atrevemos a decirlo porque el ministerio profético sigue activo en las iglesias. También hay abusos, hay pastores. Dios me dice que me den 100,000 pesos ahorita, a ver quién da 1,000, quién da 1,000. Y sí, hay movimientos raros y extravagantes y estafadores. Y sí, pero pues no somos eso. Pero mientras sentía y oraba, decía, ¿lo digo o no lo digo? De hecho ya lo dije hace como 2 años, pero obviamente esto se graba y la gente opina. Y han dicho de nosotros 1,000 cosas, pero dije, pero si esto es lo que creemos, ¿por qué no somos coherentes con nuestra fe y nuestro credo? Entonces dije, lo voy a decir. Y lo voy a decir hoy. Ahora, Dios nos habló y nos dijo, ¿quieren saber qué escribí ese día en el piso? Y nosotros, pues, ¿qué hubiera respondido tú? Tú, ay, no, ya me voy a dormir, no tengo tiempo. Todos nosotros dijimos, sí. Amén. En una actitud de reverencia. Su mover profético es una administración. De hecho nos quedamos, ¿cuántos éramos ese día? Éramos como 20 en una mesa, íbamos a comer tacos. Ahí todavía esta presencia de Dios que toma la vida de Victoria no se había ido. No sabíamos, ella estaba solo seria, pero era el Señor que estaba cenando con nosotros. Y nos dijo, ¿quieren saberlo? Y nosotros fue como un, sí, Señor. Y el Señor dijo, ese día que me incliné y escribí en el suelo, yo escribí, siempre voy a pagar por ella, cóbrame a mí. Siempre voy a pagar por ella, cóbrame a mí. Cóbrame a mí. Mientras yo estoy escribiendo mi sermón en la sala en la oficina de mi casa, hoy en la mañana, 7 de la mañana que estaba haciendo eso, me quebré en su presencia, porque me dijo el Señor a mi espíritu, y también por ti, Miguel, siempre voy a pagar por ti. No importa que seas un pastor, sigue siendo mi oveja. Sigue siendo mi oveja. Y sigues pecando delante de mí. Y el poder salvífico de la cruz sigue teniendo efecto sobre tu vida. La mujer está tirada en el piso temblando. Sabe que en unos minutos le van a caer piedras sobre su cabeza. Jesús, ella oía las voces. La ley de Moisés dice que matemos a esta impía. ¿Tú qué dices? Jesús se incorpora. La gente dice, otra carnicería. Pecó. La mujer está temblando porque sabe que va a ser una más en la estadística de las mujeres apedreadas en Palestina, siglo I. Ella había oído de niña cómo habían sepultado a mujeres y a hombres en piedras. Está temblando. Jesús se inclina para decirle a esa mujer, no estás sola,
siendo Dios, no me aferré a ser Dios, sino que me humillé y tomé forma de hombre. Y ahora no solo no estoy como hombre, sino me humillo a una entidad pecaminosa, porque a ti te están condenando, a ti te quieren en piedras, pero hoy me inclino delante de ti para decirte que mi gracia te alcanza. Voy a pagar por ti. Que me cobren a mí. Es un Dios que ruge. Es un Dios que ruge por los pecadores, por aquellos que merecen las piedras de Satanás, de la ley del pecado y de la muerte. Pero es un Dios que dice: voy a rugir, voy a pelear por ti, voy a ir a la cruz y voy a derramar mi sangre para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Voy a pagar por ti, Miguel. Digo: Señor, necesito de tu gracia como cuando empecé mi vida cristiana. Sigo necesitando de tu amor, de tu perdón, porque yo soy esa adúltera que está a punto de ser aplastada a piedras. Y aclaro, no es que tenga ahorita un pecado que les voy a confesar próxima semana. No es algo que he hecho, es la condición humana. Seguimos pecando y necesitando de la gracia de Cristo. Satanás. Ahora, Mel Gibson en La Pasión de Cristo lo hace increíble porque pinta el cuadro. Está Jesús en el Monte de los Olivos orando y derramando como grandes gotas de sangre. Y Mel Gibson hace aparecer una figura que es Satanás y el reino de las tinieblas cargando un bebé. ¿Han visto esa escena? Es increíble porque Satanás, el acusador de nuestros hermanos, está diciendo: dijiste que ibas a pagar por ella. La ley del pecado viene a cobrarte, porque tú no eres un rey justo y tu palabra se cumple. Jesús no esperó a la cruz. En el Monte de los Olivos comenzó a sudar sangre. Me imagino al Señor diciéndole a Satanás en el Monte de los Olivos: ya comencé. Sangre. Después fue llevado como un criminal a un cepo donde lo ataron de manos y con látigos romanos que estaban compuestos por dientes de animales, huesos, pedazos de hueso y plomo en las tiras del látigo. Comenzaron a latigar a Jesús 40 latigazos menos uno. Y cada latigazo se traía pedazos de piel de nuestro Señor. No lo dice la Biblia, pero yo me imagino a la adúltera que estaba a los pies, en la primera fila de esa escena. Me imagino a la adúltera. Algunos la pintan como María Magdalena, otros la pintan como una mujer que le falló, la mujer adúltera. Me la imagino en el acto, oyendo la voz de Dios que le dijo: siempre voy a pagar por ti. Esa deuda impagable, no tengas miedo. No tengas miedo. Esos asientos de piel los pago yo. Tú no puedes. Yo vengo a decirle a todos: somos incapaces de pagar, pero hay alguien que puede hacerlo, que lo hizo. Porque cuando fue su espalda latigada, Isaías dice que no había cosa sana en su cuerpo ni en su rostro. También dicen los profetas del Antiguo Testamento que sus barbas fueron arrancadas. Fue llevado y cargó una cruz. Antes le pusieron una corona de espinas que clavaron sus sienes. Con fiebre en su cuerpo, debilitado, quizá con costillas rotas por el látigo romano,
caminó con una cruz pesada. Max Lucado dice que es probable que él fabricó su propia cruz, porque era el hijo del carpintero. ¿Qué haces, Jesús? ¿Qué haces? Pues aquí una cruz que un día voy a usar para redimir a una iglesia llamada Jesús es en Guadalajara, Jalisco, México. Un día van a hablar de esto allá y mi pueblo me va a conocer por la gracia que derramé sobre sus corazones. Jesús caminó con esa cruz pesada. Un hombre llamado José le tuvo que ayudar porque no podía. Clavaron esa cruz en el suelo con el cuerpo de Jesús traspasado de muñecas y de pies, mientras se moría desangrado públicamente con un taparrabos, temblando de fiebre y asfixiándose su propio peso frente a una multitud que le decían: salve, rey de los judíos, sálvate si eres el hijo de Dios. Él pudo haber pedido una legión de ángeles, pero mantuvo su boca cerrada mientras se desangraba. Veía a un Juan y a una María quebrados en el alma. Juan, he aquí tu madre. María, he aquí tu hijo. Su carácter fue ese, hasta que entregó el último aliento y dijo: consumado es. Esa cruz hoy nos dice: siempre voy a pagar por ellos. Satanás, muerte, ley del pecado, cóbrenme a mí. Ellos tienen quien pague por ellos. Cóbrenme a mí. No estás solo. Aquel que viene con soledad en su alma, alguien pagó por ti. No eres despreciado. Si alguien te hirió y te rechazó, no eres rechazado. Hay alguien que te ama tanto que derramó toda su sangre por ti. Dios te ama con locura. Dios se inclina. Dios paga. Y esa gracia alcanza hoy. Yo no sé quién seas, yo no sé de dónde vengas, pero Dios paga por ti. Que le cobren a él. La próxima vez que venga el acusador de los hermanos, Satanás, a decirte: eres un pecador, mereces la muerte, dile: tengo quien pagó por mí, cóbrale a él. Pastor, mi pecado es muy grande, muy grande. Si usted me conociera, no hay perdón para mí. Dios te dice: no hay pecado tan grande que mi gracia no pueda aplastar. Un día un hombre vino y me dijo: yo soy un asesino a sueldo, a mí Dios no me podría perdonar. Yo le dije: no hay pecado tan grande que la gracia de Dios no pueda alcanzar y perdonar. ¿Qué hago con esto, pastor? Reconoce que tu pecado te ha dejado expuesto. Jóvenes que han pecado, reconózcanlo. No vale la pena seguirlo guardando. Hay muchos jóvenes y adultos en ansiedad porque no han confesado un pecado que traen atorados y no duermen. Reconócelo. Tu pecado te dejó como la mujer adúltera al centro de todos. Reconócelo, porque quizás estás viviendo un divorcio, porque quizás dañaste a tus hijos, y eso es obvio, porque quizás estás viviendo un embarazo fuera del matrimonio y eso te está generando mucha culpa, o a lo mejor traes dolor, a lo mejor traes una deuda impagable que dices, una deuda económica que estás batallando. Reconoce tu pecado delante de Dios. Hoy puedes venir a la presencia de Dios. Trae ese pecado delante de Jesús y deja que Él pague esa deuda. Deja que Él diga: no te preocupes, yo pago por ti. Acepta el señorío de Jesús hoy.
¿Dónde están los que te condenaban? Señor, no están. Señor, ya no era Jesús de Nazaret, ahora era su Señor. Cuando aceptas el señorío de Cristo, obedeces a Cristo, te sometes a la autoridad de Cristo. Vete y no peques más, porque muchos están diciendo, entonces está predicando esos mensajes de gracia barata, donde la gente puede hacer lo que le dé la gana, al cabo Dios paga. No estoy predicando sobre gracia barata. La gracia es tan cara que costó toda la sangre de Cristo. Sujétate al señorío. El señorío de Cristo hoy te dice, vete y no peques más. Vive en santidad. Sométete. Acepta que Dios lidere tu vida, porque ya lo lideraste tú y tu matrimonio se está destruyendo. Necesitas un líder. Por eso nos llamamos cristianos, porque nuestro líder es Cristo. Y busca tener un encuentro profundo con ese Jesús. Búscalo. Si no has vivido la puerta, vívela. Experimenta un encuentro con ese Dios. No faltes los domingos, busca un encuentro. Aférrate. Este momento, tenemos 15 minutos para cerrar. ¿Por qué hoy no hablas con Dios? El mismo Jesús que se inclinó en tierras palestinas en el siglo I es el mismo Jesús que se inclina hoy delante de ti. Te dice, te perdono, te restauro, te sano, te elevo a un nivel de justificación. Cuando Dios te ve, ya no ve al pecador. Cuando Dios te ve, ve a Cristo Jesús, que es su Hijo. Él te va a justificar, a perdonar, a santificar. Ahora tú eres salvo, ahora tú eres santo. Ahora tú eres del pueblo de Dios. Cuando le aceptas, cuando le abrazas, cuando le dices, Señor, creo en ti, porque ¿a dónde voy a ir si no es a ti? Eso es lo que hacemos los domingos. Eso es lo que hacemos de lunes a domingo en casa. Creer en Cristo, depositar nuestra fe en Cristo, vivir como Cristo nos llama a vivir, aceptar su señorío. ¿Por qué no te pones de pie conmigo hoy? ¿Cómo sería tu vida si vivieras sumergido en la gracia de Dios? ¿Cómo sería tu vida? Y mira, le estoy hablando no solo al nuevo o al que tiene un pecado evidente, porque hay muchos que se creen santos, pero batallan con un montón de cosas durísimas. Todos necesitamos la gracia. ¿Por qué no me ayudan a quitar 3 filas? Y hago un llamado.